Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al economista Mauro Tejada. Él es exfuncionario del Servicio de Rentas Internas con más de 20 años de experiencia en el ámbito tributario nacional y de fiscalidad internacional. En el SDI se desempeñó como subdirector general, director nacional de grandes contribuyentes y director nacional de control tributario. Vamos a hablar de algunos temas de interés en la coyuntura, también de la segunda edición del Quito Tax Convention, que se realizará en esta capital entre el 11 y 12 de junio próximo. Quisiera empezar con un tema de coyuntura, dado su experiencia, para hablar de cómo va a incidir. El sábado último acaba de aprobarse el proyecto de ley de solidaridad, como se ha denominado, la ley inicialmente para desarticular a las economías criminales, en lo que tiene que ver con las contribuciones tributarias, las facilidades que se da, la atención a quienes contribuyan en medio del conflicto armado interno. ¿Cómo ve usted este contenido de este proyecto de ley en el tema tributario? Muy buen día. Miguel, muchísimas gracias, muy buenos días por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, hay algunos temas interesantes, importantes, que se han reflejado justamente como parte de esta ley de solidaridad aprobada el sábado último, y sobre todo tres aspectos importantísimos ahí, Miguel, ¿no es cierto? El primero, un tema relacionado con una, digamos, suerte de disminución del impuesto a la renta que tienen las sociedades y las personas naturales que donen, ¿no es cierto?, y que establezcan esta suerte de erogaciones tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas. El momento en que estos contribuyentes, ¿no es cierto?, tengan la posibilidad de generar recursos económicos para que tanto la Policía Nacional como Fuerzas Armadas puedan utilizar ese dinero justamente en la sostenibilidad de este conflicto armado, van a tener pues la oportunidad de disminuir el impuesto a la renta que se genere en el ejercicio fiscal en el cual se dé esta donación, Miguel. Teniendo un límite, por supuesto, ahí del 30% del impuesto a la renta causado, y en atención a eso, como lo mencionaba, que se genere esta sostenibilidad, ¿no es cierto?, en la lucha contra este conflicto armado que lo ha puesto sobre la mesa el presidente de la República. En ese sentido, la ayuda en el pago de impuesto a la renta, la reducción a quienes aporten en medio del conflicto armado interno, puede afectar a las previsiones de recaudación de impuestos. Recordemos siempre, Miguel, que las previsiones que hace el Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, justamente para poder establecer estas proporciones en un proyecto de ley, tienen que ser evaluadas, tienen que ser cuantificadas. Y este 30%, pues evidentemente tuvo que pasar como parte de la propuesta generada por el presidente de la República, y en atención a eso, medida cuantificada por el Ministerio de Economía. Sin embargo, esto en la práctica pues sigue abonando a este famoso gasto fiscal que usted lo conoce, Miguel, que está en aproximadamente 6.500 millones de dólares, y en atención a eso, pues este gasto que es básicamente dinero que deja de percibir el Estado. Sin embargo, también hay que verlo desde la otra perspectiva, ¿no? En cuánto va a ayudar estas donaciones, que no solamente se lo hacen a través de dinero, sino que también se lo puede hacer a través de especie. Es decir, que si usted tiene, ¿no es cierto?, algún bien que eventualmente pueda ser considerado de utilidad por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para luchar en este conflicto armado, también pues va a ser beneficioso como parte de este, digamos, gasto tributario que va a tener la posibilidad de disminuirse el contribuyente. Es decir, en la práctica, si una empresa, una persona natural o jurídica contribuye con algún bien, simplemente puede deducir eso en el pago de impuestos. Así es, en la práctica, mire, Miguel, ¿qué pasa si usted, Miguel, hace una donación de un vehículo a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional y ese vehículo se encuentra avaluado en $10,000? Usted puede imputarse esos $10,000 como parte de esta exoneración de impuesto a la renta, y en atención a eso, pues disminuir el pago que usted tendría como persona natural el momento en el que tenga que liquidar su impuesto a la renta. Ahora,
¿Esto va a ser de inmediato? ¿Habrá que expedir el reglamento respectivo? Así es, tiene 60 días. Recordemos que la misma ley establece que existe esta temporalidad para que el presidente pueda establecer el reglamento, y ahí se van a esbozar de manera mucho más pragmáticas cuál va a ser el mecanismo, procedimiento, todo lo que normalmente regula, ¿no es cierto?, un reglamento, y en este caso la ley de solidaridad. Un segundo tema importantísimo, Miguel, que se estableció justamente como parte de esta ley, y es estos beneficios, ¿no es cierto?, que van a tener los adultos mayores, los jóvenes, los agentes económicos que forman parte de las economías populares y solidarias, y también, ¿no es cierto?, todos aquellos pequeños y medianos empresarios. Ellos van a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad, y eso vamos a esperarlo justamente como parte del reglamento, de poder tener incentivos económicos, Miguel. Entonces, hay que ver cuáles son esos incentivos que va a proponer el presidente. La ley no habla específicamente de cuáles van a ser estos. Esperemos cuál va a ser las definiciones, designaciones que vamos a tener en el reglamento, pero en términos generales lo que se establece en la ley de solidaridad es justamente beneficios económicos. Y esos beneficios económicos no solamente atribuibles a tener un dinero, ¿no es cierto?, como agente económico, sino también, y espero que ese sea justamente la razón de ser de este reglamento, la generación de empleo y el incremento de la productividad. ¿Usted ve entonces como un aporte en el tema de quienes puedan contribuir en medio del conflicto armado interno dentro de este proyecto de ley de solidaridad? Importantísimo, Miguel. Me parece que hay elementos que se pueden, digamos, de una u otra manera generar incentivos importantísimos detrás de esta ley, pero sobre todo pensando justamente en la sostenibilidad, ¿no es cierto?, de esta pelea que está haciendo el gobierno nacional en el conflicto armado, y en atención a lo cual, digamos, lo que esbozo es que el presidente también quiere que todos sumemos el hombro, ¿no? Así que me parece importantísimo algunos elementos, sobre todo relacionados con las donaciones y con los incentivos económicos. ¿Puede afectar a la sostenibilidad fiscal esta reducción en el pago de impuestos quienes contribuyan en el medio del conflicto armado interno? A mí me parece que hay una medición técnica por parte del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? No hay, digamos, una cifra aventurada. El 30% me parece que es, ¿no es cierto?, una proporción que puede manejársela. Y hay también que ir midiendo, ¿no es cierto?, cuál es el volumen de donaciones que se puede tener. Pero vuelvo y menciono, ¿no es cierto?, siempre detrás de estos proyectos de ley hay una medición, una cuantificación, una previsión por parte del organismo técnico, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, que justamente maneja el erario nacional, y en atención a eso pues establece dentro del proyecto de ley esa proporción. Evidentemente acá no ha ocurrido nada fuera de lo que normalmente sucede, así que esa cifra me parece que todavía puede ser manejable, sobre todo si ha sido determinada de manera técnica. En el caso de las previsiones del ingreso o recaudación de impuestos, si se deja de percibir un 30% con beneficios a quienes pueden contribuir en medio del conflicto armado interno, ¿deberá establecerse compensaciones o no? ¿O se cubre con una reducción en los ingresos? Bueno, me parece que ahí el otro lado de la moneda, Miguel, es verificar cuáles son esos procedimientos a la interna del Servicio de Rentas Internas que puedan generar una gestión más eficiente, que puedan generar una gestión óptima. Si por un lado, ¿no es cierto?, vamos a tener este gasto tributario, una disminución de los ingresos para el Estado, evidentemente el otro lado de la moneda, ¿no es cierto?, es cómo mejorar esos procedimientos que tiene el SRI justamente de control, de auditoría, de determinación, de fiscalización, y detrás de eso pues que de una u otra manera se puede compensar lo que usted muy bien menciona, ¿no es cierto? Esa disminución en los ingresos, en la recaudación, que pueda justamente ser sostenida desde el otro lado, ¿no es cierto? Desde la mejora de los procedimientos del Servicio de Rentas Internas, con el incremento de procesos de control, con procesos de determinación y de fiscalización que sean dirigidos justamente a poder erradicar esas tramas de evasión y elusión tributaria. En este momento, Miguel, la evasión y la elusión tributaria en el Ecuador,
¿no es cierto?, se determina en alrededor de 6.700 millones de dólares. Entre evasión y elusión. Entre evasión y elusión, tanto en impuestos internos, Servicio de Rentas Internas, como en impuestos externos, SENAE. Y ahí es justamente donde el presidente tiene que trabajar de manera precisa, de manera correcta, ¿no es cierto?, estableciendo procedimientos de control a esos grupos, a esos segmentos de evasión y elusión tributaria que se encuentran medidos y cuantificados. Hay un estudio muy serio, Miguel, ¿no es cierto?, que salió hace muy pocos meses, que hablaban de 3.500 millones de lavado de activos en el sistema financiero nacional. ¿Qué está haciendo el Servicio de Rentas Internas? ¿Qué está haciendo UAFE para poder trabajar de manera coordinada, ¿no es cierto?, en los controles que deben referirse justamente a este segmento de evasión y elusión tributaria que radican, ¿no es cierto?, y caen en el lavado de activos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo y qué va a hacer, ¿no es cierto?, el legislador, la Asamblea Nacional, para poder establecer proyectos de ley que justamente lleguen a atacar eso? Esa me parece que es, de aquí en adelante, ¿no es cierto?, la mayor, donde tiene que apuntar, ¿no es cierto?, el presidente de la República y la Asamblea Nacional todas sus armas para poder erradicar esta evasión y esta elusión tributaria. Ahora es altísimo, usted da la cifra, economista Mauro Tejada, de alrededor de 6.000 millones entre evasión y elusión. Sí, conocemos que durante los últimos años ha habido un promedio de recaudación general de impuestos del SDI entre los 18 y 20.000 millones de dólares. Sí, casi un tercio, es altísimo. 20.000 millones que representan el 55% del presupuesto general del Estado. De los 37.000 millones que tenemos en este momento establecido como presupuesto general del Estado, que está prorrogado para este 2025 de 37.000 millones, el 55% corresponde a la recaudación tributaria. Y ahí también el presidente pues tiene que repensar algunos temas, ¿no es cierto? El petróleo se ha convertido en el componente número 14 del presupuesto general del Estado. Ya no es pues ese componente, recordará usted, Miguel, que antes teníamos que estar sufriendo respecto del precio del petróleo, que evidentemente es una cifra significativa todavía, pero ya no es ese elemento significativo que teníamos antes. ¿Y a qué nos lleva eso, mi querido Miguel? A tener que repensar el tema de los subsidios. En este momento, a precios internacionales, es el momento de que el presidente tenga que evaluar justamente, ¿no es cierto?, el tema del subsidio. 3.000 millones de subsidio tanto en diésel como en gasolina extra. Si en este momento quitásemos el subsidio de la gasolina, implicaría que nos vamos a nivelar a esos precios internacionales. Estamos iguales. Claro, y alguien se preguntará, ¿pero qué pasa cuando va a subir el precio del petróleo? Pues durante este lapso, justamente hay que trabajar en el tema de la focalización. Me parece que los elementos y las definiciones de la economía internacional le están jugando a favor del presidente, pero tiene que tomar decisiones y definiciones técnicas. Me parece que por ahí también es el momento de que lo pueda evaluar el señor presidente. Ahora, hay un tema que ha sido una carga para el Servicio de Rentas Internas, más allá de la eficiencia que ha demostrado desde que se creara, luego del cierre de lo que fuera la Dirección General de Rentas. El cobro de las deudas. ¿Qué pasa? Cierto es que esto pasa a una instancia de tribunal fiscal o contencioso administrativo, pero dura años de años. ¿Por qué? Bueno, recordemos que en el 2015, con el cambio normativo, ya no tenemos procesos escritos, ahora tenemos procesos orales en el Tribunal Distrital de lo Fiscal. Miguel, eso implica que, en teoría, estos procedimientos tienen que ser mucho más rápidos, ágiles. De hecho, el mismo COGEB establece que estos procedimientos deben llevárselo hasta en 2 años. En la práctica, evidentemente, sucede que estos llevan 5, 6, 7 años y lastimosamente, ¿no es cierto?, el Estado, el tema recaudatorio no puede esperar tanto tiempo. Así que me parece que hay algunos elementos también sobre los cuales se tiene que trabajar. Mire, Miguel, en este momento el tema tributario y el tema administrativo son de los pocos procesos que no tienen un tribunal de segunda instancia. Es decir, que se sustancian en el Tribunal Distrital y tienen que pasar a casación. No tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de llegar a una segunda instancia, a un tribunal provincial, justamente para poder darle seguridad y certeza jurídica, no solamente al contribuyente, sino también a las definiciones técnicas que tiene el Servicio de Rentas Internas. Entonces, me parece que por ahí hay un elemento importantísimo. 2, los procedimientos de control.
y aquellos actos administrativos que pasan justamente al tribunal distrital en cuanto a la parte tributaria, tienen que ser eficientes, tienen que ser óptimos, tienen que ser unos procedimientos administrativos que sean capaces, ¿no es cierto?, de generarse por sí solos. Pero lastimosamente no sucede eso. Y eso es lo que lleva a que procesos que duran años. Así es, Miguel. ¿Y por qué? Porque lastimosamente la motivación y justificación de ese acto administrativo no hace que en la práctica el juez pueda dirimir de manera técnica, ¿no es cierto? Entonces eso hace que los procedimientos lastimosamente tengan que tener toda esa temporalidad. Pero hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, y sobre todo en el tema de la seguridad jurídica, tanto para el contribuyente como para aquello que está definiendo la administración tributaria detrás de su acto administrativo. Así que todavía hay mucha tela que cortar por ahí. ¿Y eso es un límite para el SDI en el cobro de los impuestos? Bueno, es el cobro de las deudas. En la práctica sí, Miguel, pues porque si mi acto administrativo sobre el cual yo como contribuyente, ¿no es cierto?, no tengo la seguridad y certeza de que ha sido determinado de manera correcta, de manera eficiente, de manera óptima, ¿no es cierto?, con una motivación importante, lo que sucede es que lo voy a llevar al tribunal. Lo que sucedería en contrario, ¿no es cierto?, si yo como contribuyente tengo la seguridad y certeza de que ese acto administrativo está realizado de manera correcta. Cuando eso sucede, y cuando esa suceda, evidentemente lo que va a suceder es, ¿no es cierto?, que como contribuyente pues yo voy a tener la posibilidad de pagarlo de manera inmediata. Cuando no tenga la seguridad y certeza de ese acto administrativo eficientemente determinado, pues voy a ir al tribunal y en atención a eso podré, ¿no es cierto?, aplicar toda la normativa suficiente para poder defenderme en la instancia pertinente. Vamos a hacer una cadena y luego volvemos con el economista Mauro Tejada, ex alto funcionario del Servicio de Rentas Internas. Temas de interés. Quiero dejar planteada una inquietud respecto de la actualización de la lista de contribuyentes que periódicamente hace el SDI, en qué condiciones y cómo se está enfocando. Vamos a la cadena y volvemos con el economista Mauro Tejada. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Gloria a ti. Gozo y paz ya tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa. Más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa. Más que el sol contemplamos lucir. Los guerreros, los hijos del suelo, que suerte al Pichincha decora. Te aclamaron por siempre, Señora, y vertieron su sangre por ti. Pachacama, Rikush, Pachasquishka, Chayaguar, Muyushina, Mirarik. Y otros héroes que atónito el mundo. Sinchi una kunami. A brillar es surgir. A brillar es surgir. Salve, oh patria, mil veces, oh patria. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti. Ya tu pecho rebosa. Gozo y paz ya tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa. Más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa. Más que el sol contemplamos lucir. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.
7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Retornamos al diálogo con el economista Mauro Tejada, con amplia experiencia en el tema tributario, ex alto funcionario del Servicio de Rentas Internas durante 20 años. Le planteaba una inquietud. El SDI periódicamente actualiza a la lista de contribuyentes. ¿Cómo lo ha hecho últimamente? Porque es importante la incorporación de nuevos contribuyentes. Miguel, ahí la resolución 10 y la resolución 11 que hace una semana emitió el Servicio de Rentas Internas, pues justamente estableció esta actualización de dos tipos de contribuyentes, ¿no es cierto? Los contribuyentes especiales y los contribuyentes agentes de retención. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica, Miguel, no es cierto, al hacer y generar esta actualización por parte del Servicio de Rentas Internas? Lo que sucede es que justamente estos contribuyentes tienen la posibilidad de anticipadamente, ¿no es cierto?, en atención a esta calificación de agentes de retención, poder retener los impuestos en aquellas transacciones económicas que se generan entre los agentes económicos como tal. Es decir que cuando yo compro algo, ¿no es cierto?, como contribuyente, tengo la posibilidad de generar esta retención de impuesto a la renta y la retención del impuesto al valor agregado en aquellas transacciones en las cuales justamente se tenga que imponer el impuesto como tal. En la práctica, ¿qué sucede y cuál es el impacto que se tiene en el erario nacional, Miguel? ¿No es cierto? Que anticipadamente, previo a que se liquide el impuesto a la renta, al terminar un ejercicio fiscal, el agente de retención pueda en cada una de las transacciones retener un poquito de ese impuesto. Y ese poquito de impuesto, ¿no es cierto?, al final del ejercicio fiscal, cuando yo tengo que liquidar mi impuesto a la renta, para ejemplificarlo y hacerlo un poco más fácil, puedo utilizar esa retención como anticipo de impuesto a la renta. En la práctica, ¿qué sucede, Miguel? ¿No es cierto? Que justamente estos anticipos de impuesto a la renta ayudan, ¿no es cierto?, al Estado, al gobierno, a poder tener esos dineros de manera anticipada para poder utilizarlos en aquellas distribuciones, ¿no es cierto?, y erogaciones que tengan que hacer justamente en temas de salud, de educación y todos los componentes que se encuentran detrás del presupuesto general del Estado. Eso es lo que sucede en la práctica. Sin embargo, recordemos un poquito para que la ciudadanía y los radioescuchas puedan seguirnos. Esta actualización que hace el Servicio de Rentas Internas lo hace de manera técnica y justamente en atención a esas evaluaciones que de manera constante hace el SRI para poder verificar la importancia del contribuyente. Y una vez que delimita y define la importancia de un contribuyente, pues lo puede estratificar como parte de un contribuyente especial o de un contribuyente agente de retención. Es decir, ¿no es cierto?, en la práctica lo que sucede es que vamos a tener como contribuyentes especiales o agentes de retención obligaciones diferentes a un contribuyente normal. Eso es lo que sucede en la práctica. ¿Y cuáles son los contribuyentes especiales que periódicamente se incorporan a la lista de contribuyentes del Servicio de Rentas? Normalmente los contribuyentes especiales, Miguel, son esos grandes contribuyentes, ¿no es cierto? Esos contribuyentes con importancia relativa, con importancia no solamente en la generación de ventas, en aquellos valores relacionados con sus ingresos, sino también con las adquisiciones. Y como mencionaba hace un momento, Miguel, lo que sucede en la práctica es, de manera anticipada, ¿no es cierto?, tener una porción pequeña de ese impuesto que va a ser liquidado de manera posterior. Al final del día, si hacemos una complementación con el primer tema que hablamos hace un momento, Miguel, es básicamente recursos para el Estado, para el gobierno, y en la práctica, pues, que puedan ser utilizados justamente, por ejemplo, para este tema de, ¿no es cierto?, recursos del conflicto armado. Eso es lo que sucede en la práctica. ¿Y los agentes de retención están todos necesariamente obligados a llevar contabilidad? Los agentes de retención sí, normalmente están obligados a llevar contabilidad. Sin embargo, hay situaciones propias y contribuyentes específicos sobre los cuales, sin la obligación de llevar contabilidad, también son agentes de retención, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si una persona natural tiene compras en el exterior, Miguel? ¿No es cierto? Usted va a hacer una adquisición de un servicio, no sé, se me ocurre en Colombia. En Colombia, entonces yo tengo que pagar hacia afuera y el momento en el que yo pago hacia el exterior,
yo como agente de retención, por esta calidad especial de pago al exterior, yo soy un agente de retención. Sin embargo, no necesariamente como persona natural estoy obligado a llevar contabilidad. Entonces, para eso es importantísimo, ¿no es cierto?, hacer la evaluación, verificación con expertos, con asesores, para que pueda guiarlo al contribuyente y en atención a eso saber en qué tipo de transacciones usted es agente de retención y justamente tiene que aplicar esta normativa para evitar, ¿no es cierto?, cualquier penalidad por parte del Servicio de Rentas Internas. Luego de hablar de estos temas vinculados con el Servicio de Rentas Internas, el tema de la actualización de lista de contribuyentes, las tareas que cumple el SRI, la evasión, la elusión, cómo se combate, quisiera hablar de un tema que se aproxima, 11 y 12 de junio en el Quito Tennis y Golf Club se va a realizar una cita clave para quienes lideran decisiones tributarias. El Quito Tax Convention, ¿de qué se trata? El Quito Tax Convention, que lo vamos a realizar como Santa María Abogados Tributarios, se va a realizar el 11 y 12 de junio en el Quito Tennis Golf Club. Y básicamente lo que pretende, ¿no es cierto?, este evento, Miguel, es poder llegar a aquellas personas y aquellas, digamos, entes jurídicas que toman decisiones en la parte tributaria. Sobre todo pensando en el tema estratégico, pensando en cuál es esa evaluación que tiene que hacer detrás, ¿no es cierto?, de un procedimiento de planificación fiscal, qué es lo que tiene que pensar respecto del tema tributario en un tema de sucesiones. Hay un famoso economista que ganó el premio Nobel en la década de los 80, Miguel, que mencionaba que cuando nos queda dinero, ¿no es cierto?, cuando tenemos un patrimonio y ese dinero y ese patrimonio tiene que ser repartido hacia nuestra línea sucesoria, es porque hicimos mal los cálculos, ¿no es cierto? En definitiva, lo que nos está diciendo detrás de esta hipótesis es que el tema tributario, el tema impositivo detrás de una línea sucesoria es de relevancia, es relevante, es importante. Así que poder evaluarlo, ¿no es cierto?, a través de estos procedimientos, a través de estos foros, es importantísimo en atención a qué es lo que debo hacer de aquí hacia futuro. ¿Cómo tengo que planificar? ¿Cómo tengo que elaborar mi planificación fiscal? Y para eso justamente está diseñado este Quito Tax Convention, con la posibilidad de poder generar herramientas, procedimientos para aquellas personas que puedan acceder a este foro, pues, ¿no es cierto?, tengan todos los instrumentos para poder decidir de manera correcta. Así que vamos a tener invitados de Portugal, de España, de Perú, de Colombia, de Uruguay, justamente expertos con la posibilidad de poder darnos herramientas y procedimientos para generar una planificación no solamente fiscal actual, ¿no es cierto?, en atención a las definiciones y decisiones como agentes económicos, sino también cuando tengamos que, ¿no es cierto?, generar esa línea sucesoria, ese patrimonio hacia nuestros herederos, pensar cuál es la mejor alternativa y pues que el tema impositivo sea manejado de manera eficiente y óptima. Leíamos, economista Tejada, parte de la agenda, se van a abordar temas importantes como impuesto a la herencia, donaciones, defensa en procesos de control del Servicio de Rentas Internas, las actualizaciones en NIFs, estrategias fiscales. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Normalmente, como lo mencionaba hace un momento, Miguel, hay procedimientos de control, de fiscalización, de determinación del Servicio de Rentas Internas que lastimosamente el contribuyente no tiene conocimiento, no sabe cómo defenderse, no sabe lo que tiene que hacer. Y pues justamente este Quito Tax Convention, como parte de uno de los hitos que va a trabajar, es establecer cuáles son las mejores alternativas de defensa en estos procesos de control, qué es lo que tiene que hacer el contribuyente, qué es lo que tiene que entregar como información, qué es aquello que debe generarle, ¿no es cierto?, como conocimiento previo para que justamente no pueda caer en estas malas definiciones y decisiones detrás de un procedimiento de control del Servicio de Rentas Internas. Mientras la normativa tributaria, ¿no es cierto?, facilite, faculte y establezca procesos y procedimientos claros para el contribuyente, ¿no es cierto?, existe siempre la posibilidad de defensa. Hacia allá va enfocado justamente este Quito Tax Convention en uno de los hitos que mencionaba, justamente para poder establecer estas mejores definiciones en cuanto a los procedimientos de control del Servicio de Rentas Internas. ¿Quiénes pueden participar en este evento? Normalmente, este Quito Tax Convention está pensado para aquellas personas que toman decisiones en el ámbito tributario cuando usted está incorporado en una sociedad, ¿no es cierto?, en un ente jurídico.
evidentemente es para contadores, para abogados tributarios, para financieros, para gerentes, para directores tributarios, pero también para aquellos representantes legales que deben y tienen que conocer respecto del tema impositivo, ¿no es cierto? Siendo que este es uno de los elementos más importantes e influyentes en las definiciones que tiene justamente bajo las condiciones de representante legal. Así que va enfocado para este tipo de segmento de personas y como mencionaba hace un momento, para tener las mejores herramientas en el momento en el cual tengan que generarse definiciones y decisiones en el ámbito empresarial. Tienen que inscribirse ¿y en qué condiciones? 11 y 12 de junio, Quito Tax Convention en el Quito Tennis Golf Club, Santa María Abogados Tributarios. Nos encuentran en la página web y ahí se encuentra pues justamente toda la información de relevancia para la inscripción en este segundo evento del Quito Tax Convention. Bien, muchas gracias al economista Mauro Tejada, ex alto funcionario del Servicio de Rentas Internas, al que estuvo vinculado 20 años en el ámbito tributario y de fiscalidad internacional. Se desempeñó como subdirector general en el SRI. Muy amable al economista Marco Tejada por su atención, a Mauro Tejada, a la revista de Opinión Democracia. Miguel, muchísimas gracias, un buen día. Muy amable. 7:13 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto diálogo con los asambleístas Otto Vera del Partido Social Cristiano y Pablo Jurado del Movimiento Construye para hablar sobre el proyecto de ley de solidaridad nacional aprobado este sábado en la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te imaginas pasar horas cada día buscando agua potable? En muchas zonas rurales, 5 de cada 10 personas no la tienen. Y más del 36% de los niños menores de 5 años beben agua contaminada. Hoy, gracias al esfuerzo de muchos, pueden tenerla en tan solo un minuto. Sumar Juntos, una iniciativa de Banco Pichincha. Banco Pichincha, en confianza. Cámbiate a NetLife, internet inteligente con más velocidad, estabilidad y con la mejor tecnología del país, para que te olvides de navegar con interrupciones, conexiones lentas y descargas que toman horas. Es momento de alcanzar nuevos límites, porque si la tecnología no te hace la vida más fácil, ¿para qué? Contrata NetLife llamando al 39-20.000 y conecta tu hogar de manera inteligente. Aplican términos y condiciones en www.netlife.es/términos y condiciones o 39-20.000. Nuestros planes de internet tienen compartición 2 a 1. Operativo Centinela 6. Desmantela red de lavado